La guerra en Ucrania está entrando en su cuarto año, y ambos lados están haciendo todo lo posible. Cada pulgada de territorio se ha convertido en un campo de batalla, mientras Ucrania y Rusia luchan por la dominancia táctica, estratégica y tecnológica. Pero retrocedamos un paso. Cuando comenzó la llamada Operación Militar Especial de Rusia, el ejército de Ucrania era enano en comparación con el de Rusia en tamaño y poder. Se pensaba que Rusia tenía el segundo ejército más poderoso del mundo, y los analistas creían que Ucrania caería en pocas semanas. A pesar de todo, Ucrania no solo ha resistido, sino que ha logrado repeler los avances de Rusia y lanzar contraofensivas que han asombrado al mundo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo logró Ucrania, el desfavorecido, enfrentarse cara a cara con una superpotencia mundial? En este video, te llevaremos a través de los primeros días de la guerra, las tácticas y estrategias críticas que ayudaron a Ucrania a sobrevivir, y los avances que han cambiado el rumbo. Pero primero, veamos cuán vasta era la disparidad militar cuando comenzó la guerra. Un informe de Cable News Network del 25 de febrero 2022 tiene algunas de las aproximaciones más cercanas de la fuerza militar de Rusia y Ucrania en ese momento. Se estimaba que Rusia tenía alrededor de 900.000 soldados activos en comparación con los 196.000 de Ucrania, lo que le daba aproximadamente 4.5 veces más mano de obra para usar en el conflicto inminente. La mayor disparidad de mano de obra estaba en las fuerzas aéreas, donde Rusia superaba a Ucrania 5-1, con 165.000 frente a 35.000 efectivos. Es notable que Rusia no pudo reunir todas sus fuerzas para invadir Ucrania al inicio de la invasión. En cambio, el informe sugirió que había entre 160.000 y 200.000 soldados de la fuerza terrestre de 300.000 del país utilizados para la invasión. Por su parte, Ucrania movilizó cerca de 120.000 soldados de infantería. Aunque Ucrania estaba en gran desventaja al comienzo de la guerra, Rusia no atacó con toda su fuerza, contrario a lo que se sugería comúnmente. Parte de esto se debió a la logística y la historia. En resumen, parte del ejército ruso está formado por reclutas forzados, tropas reclutadas periódicamente para servir por lapsos más cortos que las tropas contratadas. Por precedente, los reclutas no pueden ser desplegados fuera de Rusia, algo que surgió tras la guerra soviético-afgana en los 80, donde las bajas soviéticas fueron alrededor de 670.000 en 10 años. Tras la guerra, la población rusa presionó al gobierno para evitar futuros despliegues en el extranjero, lo que parece haberse arraigado. Incluso Putin parece respetar este precedente, a pesar del lamentable historial de Rusia en el actual conflicto. Pero quizás la mayor parte de por qué Rusia no llevó toda su infantería a Ucrania está más en línea con tácticas y planes anteriores. Se podría decir que la guerra en Ucrania es una escalada y quizás incluso una progresión natural de un conflicto que comenzó hace más de 10 años con la anexión rusa de Crimea. Y en ese evento, Rusia logró tomar una de las regiones de Ucrania con casi ningún disparo. En cambio, el ejército ruso realizó lo que esencialmente fue un golpe marcial, enviando tropas de élite al aeropuerto de Sebastopol, sorprendiendo al ejército local y a las defensas nacionales. Luego, el ejército ruso se apoderó del control del gobierno local, reemplazó el liderazgo con leales rusos e inició un referéndum falso que instó a Crimea a unirse a la Federación Rusa. En 2014, Rusia utilizó la crisis política y los disturbios civiles como telón de fondo para la incursión, lo que ayudó a anular las posibles respuestas de Ucrania y acelerar el proceso. Cuando Rusia anunció el inicio de la Operación Militar Especial en febrero de 2022, Putin intentó repetir la táctica. Esta vez iría por la cabeza del gobierno de todo el país en Kiev. En la mente de Putin, Rusia ya tenía una reclamación política y cultural sobre Ucrania, y los ucranianos deberían haber estado encantados de reunirse con la Federación. Creía que el núcleo del país solo presentaría una resistencia simbólica. Aunque muchas administraciones y organismos independientes publicaron planes propuestos de que Rusia se preparaba para invadir, Putin creía que una advertencia previa solo haría que Ucrania moviera gran parte de sus fuerzas a la disputada región de Donbass en lugar de reforzar Kiev. Solo tenía razón en parte. En el primer día de la guerra, Rusia atacó Kiev desde dos frentes. Un pequeño contingente de fuerzas especiales rusas en 34 helicópteros fue el primer equipo en acercarse a la capital ucraniana por aire. La misión de los 200-300 soldados era tomar el aeropuerto de Hostomel, el más grande que servía a Kiev, y con gran capacidad para aceptar transporte militar. El ataque vendría de Masyar, Bielorrusia, ubicado a solo 1 hora aproximadamente de Kiev por aire. Simultáneamente, Rusia inició su ofensiva terrestre desde Bielorrusia y su propio territorio, intentando que sus unidades mecanizadas llegaran rápidamente al aeropuerto. El plan fue un desastre desde el inicio. La invasión aérea fue un fracaso desde el inicio,
con las fuerzas rusas sufriendo pérdidas significativas antes de aterrizar cerca del aeropuerto y luchar por ocuparlo. Las tropas ucranianas bloquearon la pista, evitando su uso para la invasión inicial. Las limitadas defensas antiaéreas del aeropuerto derribaron al menos 4 aviones antes de que los ucranianos fueran abrumados y obligados a rendirse o retirarse. A pesar de eso, los ucranianos retrasaron la ocupación rusa del aeropuerto por unas horas, permitiéndoles trasladar algunas de sus fuerzas mecanizadas desde el área circundante. Las fuerzas rusas que debían llegar por tierra se retrasaron considerablemente. Putin planeó esa contingencia, supuestamente enviando entre 1.000 a 5.000 soldados por transporte aéreo. Sin embargo, el ejército ucraniano bombardeó la pista de nuevo, haciéndola completamente inutilizable y obligando a los refuerzos propuestos a retroceder. Con un aeropuerto inutilizable y tropas que enfrentaron más resistencia de lo previsto, los soldados rusos no lograron adaptarse a la nueva situación. Lo que nos lleva a la disparidad de equipo entre Rusia y Ucrania, y cómo este último logró sortearla. La ventaja más destacada de Rusia sobre Ucrania al comienzo de la guerra era su impresionante arsenal de vehículos. Rusia tenía alrededor de 15.900 vehículos blindados de combate, en comparación con los 3.300 de Ucrania, cerca de 10 veces más aviones militares y 17 veces más helicópteros, pero ninguno de estos activos importaría a largo plazo. Aunque Rusia tenía muchos más tanques, no los utilizaron eficazmente al comienzo de la invasión. Las tropas rusas avanzaron demasiado rápido para su propio bien al inicio de la guerra, con el ejército intentando tomar Ucrania en prácticamente 3 frentes a la vez. Los tanques eran los vehículos militares más rápidos, ya que no tenían infantería ni vehículos de apoyo que los ralentizara. Eso terminaría siendo su perdición. Sin el apoyo antiaéreo clave, los tanques rusos podrían ser blanco de la artillería y drones ucranianos con consecuencias devastadoras. Los tanques rusos principales, el T-80 y T-90, tienen su origen en los diseños soviéticos de finales de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina militar rusa priorizaba tanques más compactos, livianos y ágiles que los occidentales. Este diseño los hacía más difíciles de impactar en batalla, pero comprometía su potencia y supervivencia en comparación con los blindados de la OTAN. Para lograr su perfil más pequeño, los tanques rusos implementaron un sistema de cargador automático que eliminó la necesidad de un tercer miembro de la tripulación. Pero este diseño también generó vulnerabilidades cruciales. El cargador automático almacenaba municiones en un anillo alrededor de la torreta con áreas de armadura mínima. Empeorando la situación, el tamaño reducido del tanque obligaba a almacenar munición adicional de forma desorganizada en el casco y la torreta, fuera de los compartimentos bien blindados. La ausencia de compartimentación provocó que los tanques rusos fueran especialmente propensos a explosiones devastadoras. Los proyectiles penetrantes o minas antitanque podrían detonar la munición adicional del tanque, causando una explosión en cadena llamada efecto sorpresa, al impactar desde arriba o abajo. Este defecto ha persistido en los diseños de tanques soviéticos y rusos, incluyendo el T-90.000 y el T-90.000. Intenta abordar este problema con características de seguridad modernas, como almacenar la mayoría de su munición en la parte trasera de la torreta con paneles de explosión similar a los tanques occidentales. No obstante, aún se debate si estos cambios contrarrestan de manera efectiva los defectos de diseño. A pesar de que la invasión aérea inicial de Kiev iba en contra del plan, Rusia aún conservaba una gran ventaja numérica cerca de la capital ucraniana. Sin embargo, el ejército ruso ha estado cometiendo una serie de errores logísticos y tácticos desde el inicio de la invasión. Primero, fracasó la invasión aérea a Hostomel. No había razones para creer que una estrategia tan audaz daría resultados positivos. Putin ya había utilizado la misma estrategia para ocupar Crimea, por lo que repetirla a mayor escala contra el mismo país, menos de una década después, parecía estar fuera de lugar para un gobernante supuestamente calculador, que también sirvió en la Comité de Seguridad del Estado. De igual forma, el ejército ucraniano también integraba la Unión Soviética. El golpe decapitador que se realizó en Crimea y se intentó en Kiev formaba parte del manual militar soviético más amplio, ya que se había ejercido 2 veces antes en Praga y Kabul. Los oficiales ucranianos fueron entrenados para pensar como los soviéticos, por lo que conocían sus tácticas. Además, el ejército ucraniano comenzó a recibir entrenamiento vital de las fuerzas de la OTAN después de 2014, haciéndolos mucho más preparados para luchar contra un enemigo con posible superioridad aérea, como Rusia. En segundo lugar, luego del rechazo a la invasión inicial, Rusia no parecía preparada para la magnitud de la guerra en la que se involucró, a pesar de ser la agresora. Los convoyes militares viajaron por territorio desocupado para llegar al frente, dando al ejército ucraniano suficiente oportunidad de atacarlos desde lejos. Los convoyes se movían en fila india, un error devastador. Si destruían la cabeza y la cola,
El resto tenía dificultades para montar una defensa unida. Ucrania eliminó un convoy de 100 vehículos con esta estrategia, mostrando cuán mal se equivocó Rusia tácticamente. En tercer lugar, Rusia nunca logró rodear completamente Kiev. El sur de la ciudad quedó abierto a los refuerzos, permitiendo al ejército ucraniano mantener un suministro constante de municiones y equipo militar. Además, el ejército ucraniano podía atacar a los invasores rusos desde atrás, atrapándolos contra la ciudad. Mientras tanto, el área al norte de la ciudad está dominada por el río Dnipro y sus afluentes, que estaban controlados por una serie de presas hidroeléctricas y de riego. Los ucranianos abrieron varias presas, alterando significativamente el paisaje cerca de su capital. Con la ciudad dividida por el río y pocos puntos de entrada al noroeste debido a las inundaciones de los afluentes del Dnipro, Rusia enfrentó más dificultades para llevar suministros a esa parte del frente. En cuarto lugar, Ucrania contó con el respaldo de la OTAN desde antes del inicio oficial de la guerra. Tras la anexión de Crimea, Ucrania modernizó su ejército, colaborando con la OTAN para obtener equipos más avanzados. La OTAN proporcionó inteligencia militar crucial sobre los movimientos rusos alrededor de Ucrania, lo que sirvió como señal de alerta temprana para la OTAN y Ucrania sobre un posible ataque ruso. Aunque hemos discutido cómo Ucrania ha recibido equipos de primera categoría de la OTAN durante la guerra, y mencionaremos algunos más tarde, las primeras donaciones comenzaron mucho antes de febrero de 2022. Una declaración de funcionarios estadounidenses y ucranianos en 2018, antes de la invasión, anunciaba que Estados Unidos estaba suministrando sistemas antitanque Javelin. De manera similar, el Reino Unido empezó a mandar misiles antitanque NLAWS a Ucrania en enero de 2022, un mes antes de la invasión. Esto indicaba que Ucrania ya se preparaba para defender su territorio, y que probablemente todos los involucrados veían la guerra como inminente. Los Javelins y NLAWS demostraron ser tan decisivos como las tácticas ucranianas, ya que podían atacar los vehículos militares rusos desde lejos y presionar significativamente a las tropas invasoras. A pesar de los contratiempos, el asedio de Kiev duró solo un mes y 2 semanas. El ejército ruso se retiró oficialmente el 8 de abril, 2022, y Ucrania afirmó haber liberado todo el norte de su territorio poco después. Los rusos tuvieron que concentrarse en el frente oriental en Donbass, donde enfrentaron problemas similares. Con Kiev ya no bajo una gran amenaza, aunque Rusia seguiría usando drones y misiles para bombardearla durante la guerra, Ucrania pudo mover la mayoría de sus defensas al este. El mes y medio adicional de sobrevivir a la invasión también permitió a la OTAN comenzar a enviar más equipo. Estos incluyeron una mezcla de armas soviéticas que los países de la OTAN y sus aliados tenían en stock, como el T-72 modificado. Polonia, los Países Bajos, Dinamarca, los Estados Unidos y la República Checa donaron cerca de 470 tanques revisados o modificados con los que Ucrania ya tenía experiencia. Armas modernas, como los últimos diseños de artillería, serían igualmente devastadoras en la región de Donbass. Los países de la OTAN están usando la guerra en Ucrania para probar sus armas más nuevas en situaciones reales. Aunque el ejército ruso no creó estrategias innovadoras, aún poseía algunas de las piezas de equipo militar más modernas. Esto daría a la OTAN métricas reales para diseñar y mejorar sus arsenales. Un equipo donado que comenzó a cambiar la marea llegó en un área donde Ucrania tenía una gran desventaja durante la guerra: la artillería. Rusia es el mayor productor mundial de baterías de artillería, obuses remolcados, artillería autopropulsada y rondas de artillería, superando en producción a toda la OTAN por el triple. Esto le permitía usar tácticas basadas en la cantidad para presionar y avanzar hacia Ucrania. Francia fue quien entregó uno de los mayores contrapesos a esta estrategia, al menos durante los primeros meses de la guerra. El Caesar es un obús de 155 milímetros montado en un camión francés equipado con un sistema de control de fuego avanzado o sistema de control de fuego. Puede disparar 6 rondas en menos de 2 minutos antes de reubicarse rápidamente por seguridad, aunque puede permanecer en posición si es necesario. Con una capacidad de 18 rondas, el Caesar ofrece una agilidad y supervivencia excepcionales en el campo de batalla. El camión con chasis de 6x6 u 8x8 ruedas hace que todo el sistema sea más rápido, maniobrable y resistente al impacto en comparación con un obús de orugas utilizado por Estados Unidos y Rusia. Además, el sistema de control de fuego digital, la alta cadencia de tiro y los veloces tiempos de despliegue y repliegue permiten que el Caesar se mueva ágilmente por el campo de batalla. La artillería puede alcanzar su destino, localizar objetivos, disparar y retirarse en cuestión de minutos. Además, el Caesar tiene un alcance máximo de alrededor de 25 millas, superando ampliamente a las armas soviéticas, convirtiéndose en una de las principales amenazas de su clase.
Esto evitaría que las fuerzas rusas pudieran montar un contraataque triangulando la fuente del fuego. La ventaja de alcance del Kaisar quedaría eclipsada por la introducción de artillería asistida por estatorreactor, con un alcance teórico de casi 100 millas. Alemania y Boeing avanzan en diseños con estatorreactores. Los 155 milímetros que Rheinmetall proporciona a Ucrania tienen 100 kilómetros o 99.7 kilómetros sin tecnología de estatorreactor. Sin embargo, estos proyectiles de alcance extendido aún ofrecen un significativo impulso a las capacidades de artillería de Ucrania, acercándolas a misiles como los Atacms en alcance. El historial de César consolidó los dos pilares de la guerra moderna: alcance y movilidad. Ucrania podría mantenerse un paso adelante si aprovecha armas que superen en alcance o maniobrabilidad a las rusas. Pero había un tercer factor importante que permitió a Ucrania tomar la delantera: economía. Ucrania había recibido más de $250.000 millones en donaciones de la OTAN, incluyendo ayuda financiera directa, equipos y municiones militares y asistencia humanitaria. Esto permitió al país enfocar sus esfuerzos en otros ámbitos, mientras se mantenía al día con los gastos de Rusia, que rondaron los $140.000 millones en 2024. Ucrania logró fabricar drones, armas más efectivas y económicas. La guerra en Ucrania ha visto una proliferación de pequeños drones de recreación y filmación para fines militares. El dron básico podría costar unos pocos miles de dólares, mientras que los drones agrícolas más grandes, con mayor capacidad de carga para montar minas antitanque, mejor armamento o más drones, tienen un costo de decenas de miles. Cuando se combinan con las granadas y bombas antitanque baratas pero efectivas contra vehículos e infantería por igual, un solo dron generalmente cuesta mucho menos que la cosa o persona a la que apunta. Para empeorar las cosas para Rusia, no tiene muchos contramedidas para este tipo de guerra. Las técnicas de interferencia desataron una carrera armamentística tecnológica entre ambos países, donde los sistemas se enfrentaban y se rediseñaban constantemente mes a mes. Rusia solo podría usar costosos sistemas antiaéreos de cientos de miles de dólares por misil para derribar un dron. Ucrania, lanzando oleadas de drones, comenzó a causar serios daños en el equipo militar y presupuesto de Rusia. Un dron de $10.000 destruyendo un tanque de $500.000 o siendo derribado por un misil de $100.000 siempre iba a valer la pena para Ucrania, incluso si terminaban perdiendo 10 drones por cada acierto. El uso de drones también ha permitido a Ucrania recuperar el control de su costa. La flota rusa del Mar Negro tuvo que detener su bloqueo del puerto de Odesa en noviembre de 2023 tras múltiples ataques de drones ucranianos y misiles de largo alcance contra barcos y puertos de suministro en Crimea. Ucrania también desarrolló y desplegó el primer dron kamikaze marino del mundo, diseñado para nadar hasta su objetivo. Los ataques nocturnos hundieron el buque insignia y destruyeron muchos otros barcos de la flota. Liberar el acceso al mar permitiría a Ucrania revitalizar sus exportaciones de grano, siendo uno de los mayores exportadores mundiales. El comercio marítimo, que volvió a sus niveles previos a la guerra solo un año después del inicio de la guerra, demostró cuán poca presión podía ejercer Rusia sobre un país que no tenía marina de la que hablar. Por último, está el tema de la presunta superioridad aérea de Rusia. Rusia nunca ha logrado ejercer superioridad aérea sobre Ucrania. Las fuerzas aéreas realizan la mayoría de sus misiones cerca de las fronteras rusas, sin alejarse demasiado de su espacio aéreo. Esto se debe a que la OTAN ha logrado suministrar a Ucrania un sistema antiaéreo multicapa en todo el país. Ha empleado baterías y misiles Patriot, drones, lanzadores portátiles y varios sistemas de misiles superficie-aire para inutilizar radares enemigos, perturbar sistemas de guía o abatir drones. Protegido por un escudo de amplia difusión, el rango de compromiso para las fuerzas rusas suele estar muy por debajo del rango máximo de sus partes, y como Rusia es el agresor, cada equipo estará bajo constante amenaza, ya que Ucrania puede combinar sus sistemas antiaéreos con aviones y drones para agregar otra capa defensiva. Rusia está rindiendo mal en la guerra debido a su falta de previsión, excesiva dependencia en sistemas obsoletos y carencia de innovación en tácticas militares. La situación no ha mejorado para ellos desde el inicio del conflicto. La OTAN ha comenzado a enviar equipos más modernos con cada nuevo paquete de donación, y Ucrania ha logrado crear una verdadera industria de fabricación de drones. Mientras tanto, las bajas de Rusia están aumentando hasta el punto de requerir soldados norcoreanos para reforzar sus filas. Es una señal de que el fin de la guerra podría estar cerca. ¿Pero qué piensas? ¿Logrará Ucrania repeler completamente a Rusia? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo. Ve y descubre la verdadera razón revelada de por qué Rusia inició la guerra en Ucrania. O haz clic en este otro video en su lugar.